En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día séptimo de este libro que se llama Héroes de la Fe, defensores de la libertad religiosa, acerca de los santos y mártires que dieron su vida en la defensa de la fe católica en México el siglo pasado. La presidencia del general Álvaro Obregón, que fue de 1920 a 1924, continuó la política de acercamiento con la Iglesia iniciada por Carranza en el último periodo de su mandato. Restituyó los templos y no aplicó rigurosamente las leyes, pero jamás castigó los atentados contra los católicos. Más bien, pareciera que premeditadamente generaban ambiente de hostilidad calculada, una forma de medir fuerzas entre los proyectos del gobierno y la respuesta de la comunidad católica. Por su parte, Luis N. Morones y Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, trabajaban desde el gobierno por difundir el sindicalismo de obreros y campesinos y la agitación contra la Iglesia. Su labor confluía con los intereses declarados de la masonería de erradicar el catolicismo en México. Es decir, que parecían calmados, que no atacaban mucho la Iglesia, pero por debajo haciendo organizaciones, diríamos, quitándole gente a la Iglesia o convenciendo a la gente que se fuera con ellos a esos sindicatos para luego entonces seguramente atacar. Y menciona pues la masonería que estaba ahí. Así es, dice que su labor confluía con los intereses declarados de la masonería de erradicar el catolicismo en México. Así, a una manifestación de fe católica seguía una agresión por parte de los radicales jacobinos. En febrero de 1921 explotó una bomba en el Arzobispado de México. Luego en el de Guadalajara en marzo. Y se hizo bandera rojinegra en la Catedral de Morelia en mayo. El 14 de noviembre, una bomba destruyó el altar de la Basílica de Guadalupe, hecho que conmocionó al pueblo. La imagen quedó intacta. En octubre de 1924 se celebró en la Ciudad de México el Congreso Eucarístico Nacional, siendo casados los empleados públicos que asistieron, fueron cesados. En octubre de 1924 se celebró en la Ciudad de México el Congreso Eucarístico Nacional, siendo cesados los empleados públicos que asistieron y multadas las casas con adornos en sus fachadas. Ya te ves, una persecución, bomba en el obispado y hasta en la Basílica de Guadalupe. Ya usted sabe, la más importante de México y tal vez de toda América Latina, esa basílica tan importante. Así que puso una bomba, destruyó el altar, pero a la imagen no le hizo absolutamente nada. Cosa misteriosa. Así que entonces los que asistieron fueron cesados, así lo botaron del trabajo
y los que prestaron su casa fueron multados. O sea que por un lado están tranquilos, pero por otro lado están trabajando. El 21 de febrero de 1925, siendo ya Plutarco Elías Calle presidente de México, nombró patriarca de la Iglesia Católica Mexicana al sacerdote suspendido Joaquín Pérez Budar. Oiga eso, es decir que busca lo que no sirve, lo que ya la iglesia había votado por fuera para ponerlo de jefe, de número uno, es decir, haciéndole daño. Este Elías Calle fue muy dañino, realmente. Plutarco Elías Calle para la iglesia y para la persecución de la iglesia fue muy malo. Entonces, el 21 de febrero de 1925, siendo ya Plutarco Elías Calle presidente de México, nombró patriarca de la Iglesia Católica Mexicana al sacerdote suspendido Joaquín Pérez Budar. En enero de 1926, el arzobispo de México, José Mora y del Río, decretó suspensión de cultos en la ciudad. Durante 1926, el gobierno expulsaba a más de 200 sacerdotes extranjeros y clausuraba templos, colegios y casas de beneficencia. El 16 de mayo siguiente fue expulsado el delegado apostólico Jorge José Carruana. Ya usted ve. A principios de 1926, el presidente Elías Calles ya estaba perfectamente definido y buscaba personalmente el conflicto. Quería provocar una rebelión abierta de los católicos para eliminar de una vez por todas los campos. No podía tolerar que un ciudadano sujeto al Estado lo estuviera también sujeto a la Iglesia. Además, muchos de los revolucionarios del norte no comprendían la religión y sufrían una especie de pasión anticatólica. Seguimos mañana, Dios mediante. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.